En diciembre se cumplirán 111 años de la ocupación militar por parte de Estados Unidos de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Se trata de la base militar más antigua del gobierno de Estados Unidos en ultramar. Durante un siglo, el territorio que Estados Unidos ocupó mediante un tratado impuesto por la fuerza a Cuba funcionó como una base de la Fuerza Naval. Pero en 2002, tras el atentado a las Torres Gemelas, la base de Guantánamo cambió de función. El presidente George Bush decidió crear allí un campo de prisioneros para aquellos detenidos sospechados de tener vínculos con Al-Qaeda y el ejército talibán, capturados principalmente en Afganistán e Irak. La elección de Guantánamo para este fin no fue casual. Con la excusa de que Guantánamo no se encuentra en territorio estadounidense, Bush firmó una orden para autorizar al Pentágono a mantener prisioneros sin presentar cargos y por tiempo indeterminado. Es decir, violando los derechos de juicio previo que la Constitución de los Estados Unidos les habría otorgado de estar presos en territorio estadounidense. Se han multiplicado las denuncias y las evidencias de la aplicación de métodos de tortura contra los detenidos en Guantánamo. El presidente Barack Obama prometió cerrar ese campo de concentración durante su campaña en 2009. Sin embargo, Guantánamo continúa abierto y aún hay más de 150 hombres detenidos allí que llevan 14 años sin haber sido juzgados. La República Oriental del Uruguay, en un gesto humanitario sin precedentes, recibirá presos de Guantánamo en calidad de refugiados. El presidente José Pepe Mujica explica las razones. Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar. Revuélvase si quiere traer la familia, todo lo demás. Así de sencillo. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Porque yo tuve un montón de años preso y estoy podrido de que se habla derechos humanos es eso. ¿Y se beneficia el Uruguay en todo eso? No se beneficia la humanidad. Hay banderas que hay que levantarla en la humanidad entera. Recibimos con mucho orgullo al canciller Luis Almagro. Esas últimas palabras parecen definirlo todo en el sentimiento de Uruguay frente a este tema de Guantánamo. Es definitivamente lo que nos ha movido a adoptar esta decisión. Una decisión que el presidente ponderó de una manera muy efectiva y muy ejecutiva, asumiendo la responsabilidad prácticamente en el momento que se la plantearon. Obviamente que Uruguay también tenía que hacer las gestiones correspondientes como para asegurar condiciones de seguridad y de conocimiento de las personas. Pero ahí hay una visión que el presidente ha trasladado, que todos los países deben asumir responsabilidades para ayudar a resolver situaciones humanitarias o apoyar a la gente en situaciones de conflictos armados. Y ahí tenemos un caso típico, ¿no? Dos cosas que Uruguay ha hecho en este tiempo. La primera, asumir esta responsabilidad respecto a Guantánamo. Gente que, si usted le aplica la constitución de nuestros países, de cualquiera acá en la vuelta, una persona no puede estar detenida sin pasar a juez más de 24 o 48 horas. Y sin acusación del fiscal no hay más nada que decir. Y lo tiene que dejar al otro día. Entonces, que lleven 10, 12 años en esta historia es un hecho, una violación de derechos humanos sin precedentes. Pero además que se suma esto a lo que ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia alta comisionada, ¿no? O sea, esto es un caso típico de violación de derechos humanos. Bueno, no solamente somos vocales al respecto, no solamente denunciamos este tema, asumimos una responsabilidad global respecto a este tema y por eso la iniciativa del presidente Obama también de cerrar Guantánamo, creo que si podemos tirarle un cuarto palpial para que resuelva eso, sería bien para el resto. Pero hay algo que hace más fuertemente a la dignidad con la que Uruguay piensa recibir a estas personas que vengan de Guantánamo. Las condiciones que ustedes exigen para que lleguen los prisioneros a Uruguay son muy especiales. Sí, nosotros solamente podíamos aceptarlos con las condiciones que marca la legislación vigente, tanto el Estatuto del Refugiado
como eventualmente otro instituto aplicable que sería el de asistencia humanitaria, migrante en condiciones de asistencia humanitaria. O sea, serían los dos institutos que eventualmente serían aplicables a este caso, lo cual hace que muchas de las condiciones que se habían planteado en un principio no pudieran ser de recibo por parte de Uruguay. Y eso es la aplicación tajante de que un refugiado, verdaderamente una persona que goza de determinados derechos, determinada documentación, que está en condiciones de reinsertarse socialmente de determinadas formas y que obviamente no está sujeto a condiciones de seguridad, vigilancia o inteligencia que a veces se plantean para estos casos. Y mucho menos llegar a engrillado, por ejemplo. Pero eso es algo que también tenemos que trabajar en este momento, que se va acercando el momento en que vamos a recibirlos. O sea, hay que determinar las condiciones en las que llegan al país también y cómo llegan y la modalidad. Y eso tiene que ver con que no viajen como prisioneros, que no viajen encapuchados, que no viajen engrillados, que no se bajen de esa manera, que sean presentados al país como hombres libres. Notable es apreciar que también refugiados de Siria podrán venir al Uruguay, canciller. Sí, creo que tenemos que asumir algo que en definitiva a veces el Uruguay ha soslayado un poco, ¿no? El Uruguay ha tratado de presentarse generalmente como un país racialmente homogéneo, descendientes de europeos y de los barcos. Y somos en realidad un país multiétnico, o sea, tenemos una afrodescendencia que bajó de los barcos también, tenemos personas de origen árabes que también obviamente han contribuido a agrandar la cultura de nuestro país. Europeos del Este y bueno, nos está faltando esa población indígena que ha enriquecido a otros países, culturalmente a otros países de América Latina. Sí, son 120 sirios, fundamentalmente familias en estado de vulnerabilidad, esto hace familias con muchos niños. Yo querría absorber la mayor parte de la preselección que ha hecho ACNUR, o sea, trasladar esto de los 120 a 160, si lo pudiéramos hacer en un par de contingentes diferentes, creo que están dadas las condiciones de logística como para hacerlo, y seguir avanzando en algo que definitivamente agranda al Uruguay. Sí, esto creo que tendría que ser un gesto motor de migración para el Uruguay. Nosotros querríamos que ese Uruguay del comienzo del siglo XX, ¿no?, que fue el Uruguay que arrasó en el crecimiento productivo, en la economía, fundamentalmente tenía el motor de la migración, ¿no? La migración agrandó la economía de ese país como ningún otro elemento. Y después coincide con el estancamiento del Uruguay, esa que entramos en primer año de escuela y éramos 3 millones y salimos de la universidad y éramos 3 millones todavía y seguimos siendo hasta ahora 3.300.000. Entonces creo que tenemos que agrandar el país en todo sentido y la economía, la cultura, todas las variables sociales del Uruguay se van a hacer un poco más dinámicas y más fuertes con esto. ¿Cómo siente que lo sorprende el Uruguay este 25 de agosto de mañana? En los términos de independencia, de libertad, ese grito que nos viene desde 1825. Mire, a mí más que el 1825... yo siempre hago referencia más a la gesta artiguista, ¿no? Aunque ya Artigas no estaba y 1811 y todo lo que siguió, ese proceso largo, eterno que siguió la independencia del Uruguay, tiene variables que hoy se han afirmado, ¿no? O sea, creo que hemos construido en estos últimos 9 años un país con cada vez más derechos para cada vez más personas. Hemos afirmado cosas muy importantes en la vigencia de los derechos humanos en el Uruguay, en lo que es agenda positiva de cada vez más derechos sociales, económicos, culturales, civiles, políticos, y eso es matrimonio igualitario, es aborto, es legalización de marihuana, es los peones rurales y las trabajadoras domésticas. Cada vez hemos logrado construir ese ideario artiguista de más derechos para más personas.
este proceso que ha vivido el Uruguay lo están compartiendo varios países de nuestra América Latina de una manera muy particular, y varios de ellos están tratando de revalidar esa posibilidad de seguir luchando por criterios más inclusivos, más humanistas. ¿Cómo ve el panorama en general? Si uno ve la dinámica de derechos, fundamentalmente económicos, sociales, culturales, lo que hablábamos, pero también estas variables de democracia, lo sensible que nos hemos puesto respecto a la democracia, cómo la menor desviación, todos los países de UNASUR actúan al unísono para condenar, para poner al infractor en su lugar, para construir a partir de eso un proceso democrático, para garantizar la estabilidad en la región, pero la estabilidad democrática, que es lo que trae también la estabilidad de paz y la estabilidad social, porque la estabilidad social se garantiza en cada vez más derechos. Y esta conexión fuerte que hay, cada vez más dinámica entre democracia y derechos humanos. La democracia no puede funcionar bien si no hemos garantizado hasta el último derecho que debe tener la gente. Entonces, no solamente es democracia, sino el esfuerzo de democratización que ha hecho el continente más desigual del mundo. O sea que también eso se ve, o sea, las variables que llevaron a que fuéramos el continente más desigual del mundo todavía están ahí y resisten y pelean, ¿no? O sea, hay que ver que cada vez que tratamos de introducir un nuevo cambio social, cada vez que tratamos de generar mejores redistribución, tratar de implementar alguna reforma que lleve a acarrear, pero a veces son 50 millones de dólares, un poco más desde arriba hacia abajo, los líos que se arman en el sistema, las disfuncionalidades, los gritos que pega ese sistema, los chirridos que hace la maquinaria. Entonces, sí quedará mucho para hacer en nuestras propias conciencias de cambio, de seguir generando esos espacios que nos lleven algún día a distribuir, pero nada más que como lo hacen los países desarrollados. No estamos pidiendo ninguna cosa especial, o sea, distribuir por lo menos igual que el que distribuye peor en Europa, o algo así. Sí faltará. Si hubiese tenido una persona tocando el cello, por ejemplo, hubiese sentido lo mismo, música para nuestros oídos, lo que acaba de decir, es formidable escuchar esta última respuesta suya. Nos halagó muchísimo tenerlo aquí, y por usted... ¿Y yo puedo decir algo? Sí. O sea, usted me dio uno de los momentos más gratos de mi vida, una de las alegrías más intensas, porque yo estaba en Paysandú escuchando un partido de Nacional Olimpia del Paraguay, cuando la bajó Victorino de cabeza y de la peña, de volea. Casi... 1981, qué recuerdo. Rompí todo en la cocina ese día, estaba escuchándolo en Paysandú. Es uno de los momentos intensos. A partir de ahí sabía que íbamos a ser campeones de América como fuimos después. Es un gran halago y muy lindo el recuerdo el que le acerca a este relator deportivo. Por usted, canciller, y este honor que nos ha conferido de estar en el programa, por Uruguay y este 25 de agosto de mañana, por América, de alguna manera, tenemos una canción interpretada por Gerardo Dorado, el alemán, le decimos, nosotros le decimos en Uruguay, en el mundo de la murga, un gran artista muy reconocido en la Argentina, que es el intérprete del leitmotiv musical de nuestro programa. Acabo de tener una foto con él. Así que, efectivamente, en instante hacemos una rápida variante para tener esa despedida del programa. Muchas gracias. Un placer. Canciller. Muchas gracias. No. Te he visto volver, te he visto marcharte, rumbo de migrante. La ración del mundo insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte. Vi llorar tu sangre, romper tus cadenas, curar penas, y eran madres. Voy a entender tu hablar, que se hace libertad. Voces de cambio, todas nuestras infaltables puras. Americana piel, toda tu historia cruel. No has socavado la belleza que da tu cintura.
transformada entera, de sola bandera, franca, solidaria y sincera, dándome un lugar para hacerme fuerte, para defenderte del que con su encanto dice tanto, pero miente. ¿Cómo es la libertad si no es de cuestionar, de abrir los ojos, de mirarnos sin indiferencia, subir sin división del llano al alto sol, reconocerme en otras voces, generar conciencia? Bravísimo. Por fin puedo decirles, querido Gerardo Alemán, muchas gracias a todos por esta maravilla de composición que interpreta con música lo que queremos decir con nuestro programa. Bueno, nosotros te queremos agradecer en el nombre de toda la banda justamente la invitación para hacer esta canción, que cuando nos enteramos que la teníamos que hacer al instante nos pusimos a pensar justamente en la Latinoamérica unida y en todo lo que dice la canción. Te agradecemos profundamente, y bueno, es eso. Muchísimas gracias a todos. En nombre de Telesur, nosotros estamos muy agradecidos a todos, por cierto, a esta interpretación genial de un tema que nos representa, que habla de lo que con el programa queremos hacer. Una vez más, muchas gracias. Feliz Día de la Patria en nuestro Uruguay. Totalmente, feliz día para todos, pero también hay que pensar un poco en esa América de Artigas, de San Martín, de Bolívar, así que también un abrazo para toda Latinoamérica. Nosotros, con todo respeto, desde el Uruguay tratamos de representar un poco la música de todos, así que el agradecimiento para vos. Amigos, nos reencontramos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, y muchas gracias.